Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De nuevo, a la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. Es 1, 2 y 3. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Desde los tiempos antiguos, hermanos, la humanidad ha vivido buscando una sola cosa: la verdad de todo. ¿Cuál es la verdad? Nos interesa encontrar la verdad. El hombre siempre ha querido descubrir cuál es el verdadero camino, cómo vivir correctamente y dónde encontrar el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto de la vida. A lo largo de la historia surgieron muchas corrientes filosóficas intentando responder esa pregunta. Pero 2 pensamientos marcaron profundamente la vida, la forma de vivir del ser humano. ¿De acuerdo? 2 grandes extremos de los cuales vamos a hablar hoy. 2 grandes extremos. El primero se llama hedonismo. El hedonismo que se inclina para acá. El hedonismo radica, este señor Epicúreo habló sobre el hedonismo. Él, muchos años casi contemporáneo con Cristo, Epicúreo decía: la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. El hedonismo es la doctrina del placer. Entonces vamos a girar la balanza hacia el placer. Esa es la verdad para ellos. A gozar, porque el mundo se va a acabar. El placer. Hermanos, hay placeres de la vida increíbles. Todos nosotros participamos de algunos placeres. Mencióneme alguno. Hay quienes aman el café con pan a las 3 de la tarde. Ese es un placer tremendo, hermano. Usted a las 3 de la tarde, debajo de un árbol, tomando café. Qué placentero eso, ¿sí o no? Irse a un hotel de esos que los hijos le dicen a uno: qué bonito, dicen. Volvamos aquí, dicen los niños cuando están chiquitos, porque aquí uno no paga nada, dice. Y mientras agarran la bebida con el brazalete aquí, ¿verdad? Que papá paga todo. ¿Ha visto esos hoteles, verdad? Usted va, consume. Usted, si es bebedor, ahí se da a la grande bebiendo. Porque Epicúreo decía: la verdad de la vida es que hay que gozarla. Porque a eso hemos venido, hermanos, a gozar la vida. Bueno, nosotros los cristianos la gozamos plenamente en Cristo Jesús. Y si usted tome agua. De acuerdo, tome agua. Un pastor me dijo: ¿usted tiene problemas con la bebida? Sí, le dije yo. Voy a orar por usted para que deje la bebida. Pastor, le dije, si va a orar por mí, ayúdeme a orar porque no puedo dejar la Coca-Cola, le dije. Y él es adicto a la Coca-Cola. Tenía un gran vaso y le señalé el vaso que él tenía. Me cuesta dejar esa bebida. No, pero esta no es malo, me dijo. Y hay quienes en esa medida de placer ponen sus propios límites y hay quienes no ponen absolutamente nada. En eso consiste el hedonismo, una vida llena de placer. Pero al otro lado del hedonismo encontramos lo contrario. Al otro lado encontramos el ascetismo. El ascetismo que búsqueda extrema de la perfección. El ascetismo busca todo lo contrario. Vive una vida rígida. Los mormones dicen: tomar café es malo. No, eso no.
Y de ahí surgen muchas corrientes de que bájele a la falda, quítese esos aretes, póngase mantelina, sea rígido, porque a Dios le gusta eso. Y muchas religiones rígidas, muy rígidas. Y al otro lado están los liberales, lo que haga de todo, hermano, aquí. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? ¿Quién dicta el equilibrio perfecto? Si nos vamos a la historia, hermanos, en la historia, y nos ubicamos en el medioevo, en la Edad Media, encontramos claramente estos dos extremos. Por un lado estaban los vikingos. Aquí están, miren. En este lado estaban los vikingos. En el medioevo, conquistadores. Los bárbaros, les decían, no le tenían miedo a nada. Eran tomadores de cerveza, violaban mujeres. Ellos eran partidarios del hedonismo, el gran placer. Iban por todo el mundo conquistando grandes ciudades. De cierto, hay una serie que se llama Vikingos. Vea cómo vivían los vikingos. Eran bárbaros, hermanos. Eran bárbaros para todo. Eran malos, eran asesinos. Y ellos perseguían a medio mundo. Por otro lado estaban los monjes. Los monjes gregorianos. Los monjes les tenían miedo a los vikingos porque eran perseguidos, los mataban. De tal forma que ellos sabían que los monjes sabían que los vikingos eran imparables. Pero fíjese que los vikingos tenían algo peculiar. No le tenían miedo a ningún enemigo, eran bárbaros, pero eran supersticiosos. De tal forma que ellos no le tenían miedo a los grandes ejércitos, pero sí le tenían miedo a los muertos, a las cosas del más allá. Entonces los monjes descubrieron eso. Descubrieron que los vikingos eran temerosos de las cosas ultratumbas, de tal forma que los monjes se encerraron, para poderse resguardar, se encerraron en los monasterios enormes. Se vestían de negro los monjes y aprendieron un caminado como que si van flotando los monjes para ahuyentar a los vikingos. Y encerrados allí en esos monasterios surgen los famosos cantos gregorianos. Los ha oído, ¿verdad? Gracias al ingeniero ahí atrás. Y los vikingos, cuando oían eso, temblaban, hermanos. Los cantos gregorianos surgen de una defensa de los monjes gregorianos que eran ascetistas. Ellos vivían la fe eran reservados, se metían en ayuno, en profunda oración. Y los vikingos, al escuchar eso y ver las grandes catedrales, ver los monasterios de los monjes y oír sus cantos, huían. Wow, interesante historia. Curiosamente, los vikingos solo le tenían miedo a las manifestaciones espirituales. Hay mucha gente así. ¿Se ha fijado? Hay mucha gente así, malos, perversos, bolos, pero creyentes en el tarot. No le tienen más miedo. Usted le dice a uno de esos, mira que en la noche asustan. Es un gran miedoso, hermano. Es un gran miedoso. Mujeriego, pero miedoso. Borracho, pero miedoso. Y de todo eso hay en la iglesia. De todo eso encontramos en la iglesia. Cuando usted ve a gente rígida, yo no uso faldas largas, yo no uso maquillaje. Tiene 2 maridos, hombre. Tiene 2 maridos. Se lo aseguro. Se le está hablando a alguien con más de 25 años de experiencia pastoral con mi esposa juntos. Esa gente que para mí eso es pecado, que para mí tiene cola que le pisen. Tiene cola que le pisen. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? De hecho, cuando Jesús va a la cruz, hay un hombre que le dice: ¿y cuál es la verdad de todas las cosas entonces? Mira, estamos en un tiempo en que los grandes pensadores
pensadores, Sócrates, Platón, están diciendo que la verdad es esto, que la verdad es aquello. Y Jesús, antes de ir al Calvario, se atreve a decir esas palabras que cambiaron la historia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no es filosófica, hermanos. La verdad no es un sistema humano. La verdad es una persona y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El cinturón de la verdad representa estabilidad, firmeza, equilibrio espiritual. Porque cuando la verdad de Cristo sostiene nuestras vidas, hermanos, no vivimos ni dominados por los deseos carnales, ni esclavizados por extremos religiosos. En Jesús encontramos el equilibrio perfecto para nuestra vida. En esa búsqueda del equilibrio, uno de los grandes, más claros ejemplos de esta búsqueda lo vemos en el rey Salomón. ¿Se acuerda? El rey Salomón. Salomón intentó encontrarle sentido a la vida, experimentándolo todo. Probó placer, riquezas, diversión, vino, sabiduría, trabajo y excesos. Eclesiastés 2, capítulo 2, versículo 3, dice así: Salomón escribe: consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Nadie más borracho que Salomón, hermano. Nadie más borracho que Salomón. Y no andaba con cerveza regia, ¿verdad? Qué feo y esa cosa, hermano. Los mejores vinos los tomó Salomón. Y los hombres de hoy con 4 cervezas ya andan todos atarantados y se creen machos, ¿verdad? Nadie más borracho que el rey Salomón. 3 cosas que enloquecen al hombre de hoy: el vino, o sea, el vicio, el pisto y las mujeres. 3 cosas: el vicio, el dinero y las mujeres. Pues déjame decirte que el más claro ejemplo de esas 3 cosas fue Salomón. Nadie más borracho que Salomón. Y cuando terminó de emborracharse, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, nadie más mujeriego que Salomón. Nadie. El que se cree más machito, ¿verdad? No, nadie le puede ganar a Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas? Dios mío, me asusta, no por las 1000 mujeres, sino las 1000 suegras. Si una, que no es la mía, ¿verdad? Pero imagínense 1000 mujeres. Dice que tuvo 700 esposas y 300 ¿qué? Concubinas. ¿Qué son concubinas? Las que tenía a escondidas. ¿Cómo hizo para esconder 300? En ese tiempo no había WhatsApp, hermano. ¿Cómo escondió 300? Probó 1000 mujeres. ¿Cuántos años necesitó para estar con todas? De todas las razas venían mujeres de lejos a ver a Salomón. Le traían regalos. Llegaban y se desnudaban frente a él y caían postradas. 1000 mujeres. Y de todas, ¿sabe de quién se enamoró más? Belleza, lindísima, rubias, pelo canche, decía mi abuelita, ojos azules. ¿Y sabe a cuál le gustó más? Una negrita de África. Una negra de África fue su preferida, que hasta le escribió un libro entero. El Cantar de los Cantares le pone: amada, hermosa, quemada por el sol. Le escribe Salomón todo un libro. 1000. Y después de haber probado las 1000, ¿qué dijo Salomón? ¿Qué dijo, hermanos?
vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Dinero, ese era el tercero, ¿verdad? Vicio, mujeres y dinero. ¿Cómo se siente usted con la quincena? El hombre con la quincena hasta puja más fuerte en la casa. Aquí yo mando, dice. 300 pesitos más no tiene ni nada. Y a la vuelta ya se le acabó y anda humildito, ¿verdad? Dependiendo de la esposa, ¿verdad? Yo ya no tengo, mi amor, y el gran hombre se le fue. ¿Sabe que no hubo hombre en la historia más rico que Salomón? No hubo en la historia. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hermanos, no está ahí la riqueza. La riqueza verdadera está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Salomón pensó que la satisfacción de los deseos podía llenar el vacío del corazón humano. Bien, pero mientras más buscaba placer, más vacío se sentía. Lea Eclesiastés. Eclesiastés habla de todo ese vacío que tenía Salomón por dentro. Sin embargo, tampoco el extremo de una vida amarga, rígida y vacía es la respuesta. Ahí es donde aparece Cristo, hermanos. Ahí aparece Cristo. Jesús no vino a llevarnos a los excesos del placer ni a los extremos de la religión fría. Él vino a convertirse en la verdad que sostiene nuestra vida. Por eso el cinturón de la verdad representa el equilibrio espiritual. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, no vivimos dominados por los deseos ni esclavizados por extremos humanos. Ahora, buscando la iglesia perfecta. Yo puse ahí, como lo dice el pastor Dante, buscando la iglesia perfecta. Uno de los problemas del ser humano es que muchas veces quiere adaptar la verdad a su vida. Yo a esa iglesia no voy. ¿Por qué no vas? Porque no se adapta a mi pecado. Ahora le pregunto yo, ¿el cinto de la verdad es un cinto que se acomoda a ti o tú te acomodas a ese cinto? ¿Cómo es la verdad? ¿Es una sola verdad o es variable? Pastor, ¿podría predicar una verdad tipo XXL para que me quede a mí? No se puede. No se puede. Pastor, yo allí ya no voy. ¿Por qué? Porque no siento. Porque no dijo lo que quería que yo dijera. Pero por eso hoy vemos personas buscando una iglesia hecha a la medida de su pecado. Una iglesia donde se sientan cómodos, donde nunca sean confrontados con la realidad y donde puedan vivir como quiera y sin cambiar su forma de vivir. Un extremo, iglesias que complacen al hombre. Por un lado encontramos un ambiente donde se tolera el pecado para no perder gente. Se predica solamente lo que a usted le agrada y se complacen gustos personales. Esa no es una iglesia que practica la verdad. Y la santidad deja de ser importante. El mensaje se vuelve viva como quiera, hermano. Dios tiene todo en control y Dios entiende todo. Ese es el extremo de una iglesia hedonista, donde usted puede hacer lo que se le da la gana. Y el otro extremo, hermanos, es una religiosidad extrema. Congregaciones donde todo se convierte en condenación, apariencia externa. Ambiente donde todos viven bajo culpa constante. Se predica más reglas humanas que la gracia de Dios. La espiritualidad se mide por la vestimenta y se enfatizan más aspectos físicos que la transformación del corazón. El mensaje termina siendo: mientras más rígido parezca, más santo es. El equilibrio perfecto está en la verdad.
Jesús no vino a crear una iglesia permisiva ni una religión opresiva. La verdad de Cristo confronta el pecado a la luz de la Biblia. Te incomoda porque cuando llegamos, ¿verdad?, a la casa y vemos a nuestro adolescente de 30 años, obeso, que no ha buscado trabajo, engordando, viendo el PlayStation, se levanta a la 1 de la tarde y la mamá, que es la permisiva, ahí deja al niño, pobrecito, y el niño obeso encerrado en su cuarto viendo el celular. Y lo primero que hace el papá es que derriba la puerta. Mono Aragán, levántate, y lo alumbra. ¿Qué hizo ya? Lo incomodó, ¿sí o no? Lo incomodó. Ay, papá, anda a buscar trabajo, anda a buscar qué hacer. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis vimos una iglesia que era así? Gorda. Y le dice Jesús: tú lo tienes todo y no valoras nada. No valoras absolutamente nada. La verdad de Cristo a través de la palabra. Y yo insisto en esto, hermano, a través de la palabra, porque en esas sectas se inventan pecado, ¿verdad? Mi hermano, pero es que eso es pecado. Ok, dímelo a través de la palabra. Hay grandes pecados que están aquí y no los vemos. Y no los vemos hasta que abrimos la palabra. Y el equilibrio perfecto lo da el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. La verdad corrige, pero también sana. La verdad produce santidad, pero una santidad nacida del corazón. Y no solamente porque ahí viene el pastor, no solamente porque ahí vienen los hermanos, a ver qué dice la gente. No, a ver qué dice Dios. Salomón dijo, el rey David dijo estas palabras: en la rectitud, en la integridad, andaré en medio de mi casa, dijo. Mi casa. No dijo en medio del parque, en medio de la... No, ¿dónde demostramos que somos cristianos? En la casa, en medio de mi casa. La verdad produce santidad. Ese es el cinturón de la verdad, el equilibrio perfecto entre la gracia y la verdad. Ahora, ¿cómo actúa en nosotros el cinto de la verdad? ¿Cómo actúa en nosotros? Mire lo que dice Juan 6, San Juan capítulo 16, versículo 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Y qué dice aquí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A través de qué habla el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Pero no la lees. No la lees. A través de su palabra. Mientras no la leas, no vas a conocer la verdad. Vas a andar ignorante. A los jóvenes les pongo este ejemplo yo. Yo me casé con mi esposa en el 2003, pero nos conocimos conocí a mi esposa el 15 de septiembre del 1998. El 15 de septiembre del 98. Fuimos amigos 4 años, 98, 99, 2000. En el 2001 yo le pedí a ella que fuera mi novia. En el 2001 no había WhatsApp. No había llegado a nosotros el Facebook todavía. Algunos de los que están aquí ni siquiera habían nacido en el 2001. ¿Cuál era el medio de comunicación que más ocupábamos? Los más tecnológicos. ¿Cuál era?
El correo electrónico. El correo electrónico. Y era el correo que uno desconectaba el teléfono y conectaba la computadora. ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, estoy hablando en lenguas para muchos. Usted desconectaba el teléfono de la casa, aquel que tenía un disco, y le hacía lo desconectaba de la pared y ahí conectaba la computadora. Sí, y empezaba a hacer un ruidito y usted decía, ya se conectó a internet, y empezaba a buscar su Yahoo. Nadie aquí tiene Yahoo, ¿verdad, hermano? Y entonces yo escribía 8 correos diarios a mi esposa. Mi esposa en Nicaragua, en lo que el papá se descuidaba, conectaba la computadora y revisaba el correo de su papá, porque no tenía otro correo. Yo le escribía el correo del primero que se dio cuenta era el papá, hermano, porque 8 correos de un Roberto Varela del Salvador, imagínense. Y esa era la comunicación. Esa era la comunicación que teníamos por 1 año y medio. Ir a Nicaragua, hermanos, a mí no me costaba una cora. Los hipotes hoy con una cora le dicen, ya vengo, voy a ir a ver a la novia. Y con una cora agarran una moto y ahí van. A mí me costaba ir a ver a mi novia por lo menos $200. Por lo menos. 100 para viajar y otros 100 para por lo menos sacarla por ahí, ¿verdad? Que no se diera cuenta, mana Juanita, para que no fuera con nosotros. No, no me alcanzaba el pisto. Y otra, no podíamos, como muchos hoy, ¿verdad? Que me enojo y te bloqueo. Ya no te hablo. Y cortan como 100 veces en una semana, hermano. El novio entra y ya no ve la foto en WhatsApp y ya lo bloqueó la muchacha. Pero él mismo sabe que con 4 emojis ya la convenció. Con 4 rositas. Yo no podía mandar emojis, hermano. Yo tenía que ir a buscar rosas de verdad a Nicaragua. Y a la medida se aproximaba la fecha de nuestra boda, nuestra comunicación se volvió más íntima. Más íntima. Yo a través de los correos le decía a ella me preguntaba, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo le decía, en el desayuno a mí me gusta esto. ¿Y de qué lado de la cama dormís? Yo del lado para el otro lado. ¿Y roncás? No le dije, me daba pena, ¿verdad? Y un 14 de junio del 2003 nos casamos. Esa noche mi suegra me fue a dejar al hotel a mi luna de miel con su hija y nos dijo, ahí nos vemos. Se quería quedar y yo no, suegra, le dije yo, ahorita no, le dije. Y esa noche dormí con mi esposa por primera vez. Ella sabía qué lado de la cama me gustaba. Al día siguiente ella me hizo mi desayuno preferido. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué lo sabía, hermano? ¿A través de qué se dio cuenta? A través de los correos. Estos que están aquí son las cartas de Dios para tu vida. Gracias por eso, amén. Voy a repetirlo. Esto que está aquí son las cartas que manifiestan el sentimiento de Dios para tu vida. Mientras no las leas, vas a andar inventando pecados que no hay, mandamientos que no hay, corriendo, pastor, es pecado tatuarse, pastor, y si me pongo un arito aquí, ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué tienes que andar preguntando? ¿Por qué? Porque no tienes intimidad con las cartas de Dios para tu vida. Cuando acostumbras a leer este libro bajo oración y le dices, Espíritu Santo, ahí el versículo Ezequiel otra vez, mire, cuando venga el Espíritu Santo, dice Juan, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo.
Ya no vas a andar viviendo una vida hedonista, placentera, dedicada al placer. Ya no vas a andar viviendo una vida inventando pecados, inventando lo que no. El mismo Espíritu Santo te va a decir: eso no, hijo. ¿Cómo te lo va a decir? A través de la palabra. La palabra de Dios viene a tu vida. Sientes esa reprensión. Él mismo te habla y dice: no, eso no es posible. No, te lo dijo el pastor. ¿Te midió el pastor la falta? No, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? El poderoso Espíritu Santo de verdad. Él nos guiará a toda verdad, hermanos. ¿Quién te dijo que dejaras esa amistad que te estaba llevando al mundo? El pastor te prohibió, hermano, eso no. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo habla a tu vida y dijo: no, no es posible. Yo tengo que dejar eso. Tengo que dejar eso. Hermanos, te lo dice, número uno, a través de la poderosa palabra de Dios. Léala, léala, yo insisto. Y cristianos, Torre Fuerte, léala, léala, léala. Si no le gusta leer, escúchela, háblela, díctela, dígala en voz alto. Este libro es poderoso. Todo pasará, pero su palabra no pasará. A través de la convicción interior. Esa es otra forma en que el Espíritu de verdad se revela en nuestra vida. A través de la convicción interior. San Juan capítulo 16 versículo 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién va a convencer, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él va a convencer. ¿Convence el pastor? No. No, allá me tocó arrodillar a un borracho allá afuera. Y a la semana me dijo un amigo: ahí viene el borracho, dice que usted lo convirtió la semana pasada y viene borracho, me dijo. Y le dije yo: sí, por eso viene borracho, porque yo lo convertí. Pero si se hubiera dejado convertir por el Espíritu Santo, ya no viene borracho. Nosotros podemos insistir, los pastores: no hagas eso, no hagas. No. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Imaginémonos que viene una prostituta y entra por aquí, un trans entra por aquí en falda. ¿Quién lo va a persuadir? ¿Quién lo va a persuadir? El Espíritu Santo. Cuando una iglesia ora, nos unimos en oración, dejamos de criticar la vestimenta del otro, dejamos de predicarle nuestros propios mandamientos y empezamos a orar. Viene una señora que tiene el síndrome del chisme. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Chismear de ella también? No, orar, ponerla en el altar del Señor. De repente el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en el trans y dice: no, yo no me siento bien así. De repente el Espíritu Santo hace una obra en la prostituta y cuando menos se ve desnuda y dice: no, qué vergüenza. ¿Quién le abrió los ojos? El Espíritu Santo. Él hizo la obra transformadora. ¿Por qué? Porque el Espíritu produce incomodidad cuando algo no está bien. Él produce incomodidad. También el Espíritu Santo produce paz cuando estamos en obediencia y convicción cuando necesitamos corregir el rumbo de nuestra vida. Muchas veces no escuchamos una voz audible, pero sí sentimos claramente dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo, ¿dónde habita, hermanos? ¿A dónde habita el Espíritu Santo? ¿En templos hechos de hombre? No. ¿Habita a dónde? ¿En los floreros que le traemos a las flores en el altar a veces? No. ¿Habita en las galletitas? Así, ¿verdad? No. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿A dónde está? En nosotros, y no se va, se queda ahí. Muchas veces no escuchamos una voz audible, pero sí sentimos claramente esa voz adentro de nosotros. No hagas eso. Habla con esa persona, corrige esa actitud, perdona, hermanos. Muchos de nosotros tenemos un gran pecado. ¿Sabe cómo se llama? Falta de perdón.
falta de perdón. Yo oro que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Ve al que está a su lado y dígale: perdóname. Si en algo te he ofendido, dígale: perdóname, perdóname. Esa voz del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y en tercer lugar, ¿cómo actúa el cinto de la verdad en nosotros? A través de la dirección y el discernimiento espiritual. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿guiados por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo también dirige nuestras decisiones y nos da discernimiento espiritual, o sea, entendimiento espiritual. Él nos muestra caminos correctos, peligros ocultos, personas incorrectas y momentos donde debemos actuar y detenernos. Si no estás conectado con el Espíritu Santo, no tienes brújula. No tienes brújula. Siempre vas a andar viendo cómo lo hacen otros cristianos. El problema de ver cómo lo hacen otros cristianos, ¿sabe cuál es? Que todos los cristianos cometemos errores. El único que no se equivoca es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces Dios nos guarda porque el Espíritu Santo nos alerta antes de caer. En conclusión, el cinto de la verdad significa vivir sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hermano, de la misma manera, cuando una persona pierde la verdad, termina viviendo en extremos, o se va completamente al mundo y dice: eso no es pecado, yo no ofendo a Dios con eso, o cae en la religiosidad fría y pesada. Pero el Espíritu Santo vino para guiarnos al equilibrio perfecto que se llama Cristo. Él nos confronta cuando nos estamos desviando. Nos corrige cuando el pecado quiere dominarnos, hermanos. Nos detiene cuando nuestras emociones quieren gobernarnos. Y también nos recuerda que Dios no nos llamó a vivir bajo condenación, sino bajo una transformación constante. Una transformación día a día. El día lunes, ¿a quién me quiero parecer? A Cristo. No lo logré, entonces lo intento el martes, el miércoles, el jueves, hasta ser transformados y llegar a la estatura perfecta, que es la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Vivimos en un tiempo donde muchos quieren una verdad adaptada a sus gustos, una verdad cómoda, una verdad sin arrepentimiento, una verdad sin obediencia, su propia verdad. Aquí oro yo en mi casa, de aquí no me pasa nada, hermano. Mire, yo no voy a la iglesia, pero cuando no voy, aquí oro yo en mi casa. Es una verdad que se ajusta a tu vida, a tu pecado, una verdad que no confronta la carne. Pero la verdad de Dios no cambia para acomodarse al hombre. Es el hombre, nosotros los que tenemos que ir siendo moldeados a la verdad que es Cristo Jesús. Por otro lado, también hay quienes viven atrapados en extremos religiosos, reglas sin amor, apariencias sin transformación. Pero Jesús nunca caminó en extremos. Él caminó en la verdad porque Él mismo era la verdad. Por eso necesitamos diariamente el Espíritu Santo para discernir, para mantenernos firmes, para no ser engañados y para vivir una vida equilibrada espiritualmente. Que yo puedo fallar, que usted puede fallar, pero quien no falla se llama Cristo. La verdad de Dios permanece para siempre, hermano. Y solamente un creyente ceñido con el cinturón de la verdad podrá permanecer firme de la mano de Dios. Señor, gracias.